Génesis. Descripción de los libros del Antiguo Testamento. Proceso de información eclesial. El primer punto a tocar acá es que los hijos de Dios forman la iglesia. Y la iglesia, que somos todos, debemos estar dispuestos a obedecer las reglas de Dios. Ahora bien, todos nosotros, todos los seres humanos somos hijos de Dios, solo que hay obedientes y desobedientes. Obedientes son aquellos que estudian la Biblia, se informan en la Biblia y hacen lo que la Biblia enseña, que es la palabra de Dios. Los desobedientes son aquellos que no quieren estudiar la Biblia y no quieren nada con Dios. Esas son las personas desobedientes. Ahora, nosotros necesitamos entender y ser claros en la iniciativa que el Espíritu Santo espera que nosotros tengamos, de obedecer lo que vamos a sustraer, en este caso, la información que vamos a sustraer del Génesis. ¿Para qué? Porque nosotros queremos ser parte de Dios, ¿sí? Y tenemos que entender que Dios tiene reglas, también beneficios, ¿sí? Y Dios es semejante hoy en día a una institución, es semejante en algún momento a alguna sociedad, a un trabajo. Créanme, en los trabajos hay reglas. Que usted quiere ser parte de un equipo de fútbol, hay reglas. Mire, en todos lados hay reglas y beneficios. Necesitamos entender que en la iglesia del Señor también hay reglas y beneficios. Y necesitamos saber cuáles son las reglas. Así que vamos a sustraer de Génesis y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero antes de seguir, en algún momento vamos a escuchar las... Tú eres el alfa y la omega. Eres el principio y el fin. Poderoso, majestuoso, soberano príncipe de paz. Eres fuerte, invencible, poderoso Santo de Israel, gran guerrero, victorioso, Rey de reyes, príncipe de paz. Pero más que todo, tú eres mi Padre y te adoro, porque ahora tu hijo soy. Porque tú me has enseñado en tu intimidad a adorarte en espíritu y verdad. Y yo te adoro con todo mi ser. Con cada estrofa que da mi
te adoro y yo te adoro, mi amado Jesús. Salmo 146. Alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aclaración de la lectura bíblica. Alabanza por la justicia. Créame, Dios es recto, es perfecto. En Él no hay ningún tache alguno que nosotros podamos encontrar. Así que en el verso 1, verso 2, nos anima a que le cantemos por tal actitud de Dios, porque Él vive y que nosotros lo reconozcamos como realmente Él es. Verso 2 nos habla sobre, y verso 3 nos habla, 4, perdón, nos habla sobre lo que en algún momento somos los seres humanos. Todos nosotros tenemos tendencia a fallar. También tenemos que estar conscientes de que nos pueden fallar. Digamos, nosotros fallamos y nos pueden fallar. Eso involucra a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus padres. Todos, jefes, todos fallamos. Pero en el verso 5 habla que aquel que confía plenamente en Dios, esa persona jamás conocerá a un Dios que le puede fallar. Esto realmente es la justicia que nosotros debemos alabar de Dios. Verso 6 nos habla que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que conocemos. Esto se apega a lo que vamos a estudiar en Génesis, aunque todo se apega porque Él es Dios, que es lo que nosotros necesitamos conocer. En el verso 7 y verso 8 habla sobre lo que Él está dispuesto a hacer, a ayudar a aquellos agraviados como son los ciegos, los hambrientos. Y bueno, pues si tú estás pasando alguna situación, tienes que confiar y tienes que esperar en Dios. Él va a darte alguna solución. Y termina en el verso 10 que dice que Él reina para siempre y que Él es Dios de Sión. En el pasado así se dio a conocer. Hoy en día Él es el Dios de la tierra, Él es el Dios de la iglesia y tú necesitas ser parte de su iglesia y necesitas reconocerlo a Él como creador y como Señor para que puedas disfrutar de los beneficios de la justicia recta o dar alabanza sobre la justicia de Dios. Respecto a la alabanza, es una alabanza que me da identidad porque veo a Dios como mi Padre y me veo como su Hijo, el cual deseo honrar a Dios. Así que Él es mi alfa, mi principio
Él es mi omega, mi final. En mi alma descansa el deseo de que vine de Dios y regreso a Dios. Es algo, por eso les decía, me da identidad. Entonces vamos a la introducción. Aparece como el primer libro del Antiguo Testamento. El título en hebreo se deriva de la primera palabra del libro, Bereshit, que significa el principio, del origen, la fuente, la creación o comienzo de algo, ya que Génesis es el libro de los orígenes. Bueno, el enfoque a estudiar Génesis es el principio de los principios, como quien dice, quiero entender el principio de todo o cómo yo puedo lograr entender lo que Dios quiere, ya que en el estado que estamos hablando en nuestra humanidad, autor se le atribuye a Moisés. En el libro de Reyes, capítulo 2, verso 3 dice: guarda los preceptos. David, hablándole a su hijo Salomón, le aconseja: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Ese es el consejo que el rey David le da a Salomón, años lógicamente bastante distantes después de que Moisés estuvo rigiendo a Israel. Tomé ese verso porque nos da como que la idea de cómo el pueblo de Israel en el tiempo del rey David veía los libros que Moisés escribió. Así que también él es el autor del Pentateuco, los 5 libros hoy conocidos de la Biblia, como el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Tema: los comienzos. Este es el tema general del libro de Génesis, el cual también encontramos en la mayoría de libros de la Biblia. Lógicamente estoy hablando de Biblias de estudio, y es digámoslo así, por lo general la mayoría lo conoce así. Entonces, por eso recibe el tema recibe este título. El propósito, vamos a ver ahora, el cual registra con precisión la creación, como que dice, es tan clara y tan concisa cómo es que fue creada la creación. Génesis 1:1 le está dando autor y creador, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Digamos, Moisés de una manera clara y precisa escribe y dice en algún momento de una manera definida y le da el título de creador y autor a Dios. Así que hay muchas teorías que hoy en día inundan la información de la creación, pero la Biblia es clara y precisa que Dios es el creador. Ahora vamos a ver ciertos versos que también la Biblia nos da para poder entender la creación. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de Hebreos nos quiere dar a entender que por el don, la fe o el Espíritu Santo, entendemos que el universo fue hecho, establecido, constituido por la palabra, por el Espíritu Santo. Dios hablaba y el Espíritu Santo estaba siendo accionado para crear. Ahora dice, de modo que lo que se ve, como que dice, en otras palabras, nos está diciendo, ya existía, solo que no se veía. Lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era materializando la creación. Ya estaba en forma espiritual, pero no se veía. Entonces, Él empieza a materializarla para que pudiese ver. Eso es lo que visualiza Moisés, ¿sí?
el autor de Hebreos nos está ayudando a entender cómo fue creada la tierra, cómo fue creado el cielo, y nosotros podamos entender por la fe, por la capacidad de creer en Dios, cómo la creación tomó forma. Isaías 40, 12 al 15 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? En esta parte Dios está hablando al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías y les hace ver la forma o el método que él utilizó para medir las aguas. Dice que fue el hueco de su mano. Para que los cielos tuviesen una medida fue la palma de su mano. En otras palabras, él está revelando en Isaías la forma en que él estaba creando la creación en el pasado. Ahora dice, con los 3 dedos juntó el polvo de la tierra, ojo, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. El monte Everest, el volcán Tajumulco, Tacaná, todos esos montes que nosotros conocemos tienen un peso exacto y solo Dios sabe cuánto pesa. Dice también, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Óigame, el Espíritu Santo es el poder absoluto de Dios y de él dependió Cristo en la tierra. Hoy nosotros como los seres humanos dependemos de él. Él es el que nos puede ayudar a entender esto que estamos leyendo. Y Él es el que confirma esto. Óigase bien, nadie le puede conceder. Él es la suprema sabiduría, la suprema inteligencia. Él es en sí el pleno conocimiento. Nosotros necesitamos entender que de Él nosotros debemos aprender, pero el que Él vaya a aprender de nosotros, no. Verso 15. He aquí que las naciones les son como gota de agua, oigan, cayendo en el cubo, y como menudo de polvo en la balanza les son de estima. Y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así ve Dios la creación. Todo eso es como una gota de agua. Imagínense ver el chorro. Lógicamente, gracias a Dios, en Guatemala no vemos gotas, ¿verdad? Pero si alguien pudiera ver una gota de agua caer el chorro, para él así percibe él el planeta Tierra. Entonces, nosotros necesitamos entender esto porque aquí Dios está utilizando a Isaías y le está haciendo entender a Israel la forma en que él creó lo que hoy nosotros conocemos como cielo y como tierra. Libro de Job 38 del 1 al 6. Dice el verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. El diálogo que vamos a empezar a leer y a entender es el diálogo que Dios tuvo con Job. Este es un diálogo que nos va a ayudar a ampliar también cierto conocimiento. Oiga bien, y dice así. Verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Primero le hace ver una actitud de Job. Job en ese momento estaba hablando cosas imprudentes. El Señor le dice esto que acabamos de leer, verso 3. Ahora dice, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Bueno, ya que estás hablando, en otras palabras, ahora yo te voy a preguntar y tú me contestas. Y le hace la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En primer lugar, Dios nos está hablando de un lugar, como quien dice. Por eso, no sé si ustedes han notado, yo siempre le digo, y les hice ver antes de la alabanza, yo estaba en un lugar con Dios, no sé dónde, ¿sí? Vine acá y voy a Dios, les decía. Todos estábamos así. Ahora, dice,
el Señor le está haciendo la pregunta a Job y él espera que Job le conteste, bueno, yo estaba en tal lado. Lógicamente Job no lo sabe. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero Dios nos está hablando de un lugar. Entonces, Dios le hace esa pregunta para que en algún momento él razone su actitud. Como estaba hablando ahora, bueno, ya que hablas, contéstame esto. Le dice también en el verso 5, ¿quién ordenó, sí, sus medidas, si lo sabes? Como quien dice, ¿qué medidas tiene la tierra? ¿Qué, la creación? Si tú lo sabes, cuando yo estaba haciendo la tierra, dime las medidas. O dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Aquí dice cordel. Sí, él dijo con 3 dedos, ahora está hablando de un cordel. Miren, cordel o 3 dedos, Dios es el creador de la tierra y del cielo. Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Óigame, cuando nosotros podemos visualizar el planeta Tierra a través de un satélite, a través de fotos, hoy en día, pues gracias a Dios, la tecnología ha avanzado mucho y se puede visualizar. Alguien me podrá contestar, ¿se ven las bases donde la Tierra está puesta? Porque si nosotros logramos ver la Tierra, es como que flotara en el universo. La Biblia me dice que tiene bases. En otras palabras, Dios hizo la tierra de una manera visible o la materializó, pero sus bases no, por eso no se ven. Entonces, aquí estamos entendiendo lo que la Biblia testifica sobre el Creador, sobre el Dios que creó. Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En otras palabras, descubrirlo. Dios en la escritura ha escondido o ha encubierto la forma que Él le dio a la tierra, la forma en que Él utilizó sus manos, habla. Y nosotros debemos entender que Él nos quiere dar honra, descubriendo cómo Él en Génesis le muestra algo a Moisés, en Isaías le muestra otra cosa, al escritor de Hebreo le hace entender otra cosa, a Job le hace entender otra cosa. Pero dentro de los ciertos puntos que vimos, habla claramente que Dios es el creador de todo eso. Entiendo que muchos por el mundo quieran dar a entender cómo es que la creación se formó. Algunos dicen por una explosión. Una vez me vino un pensamiento y quiero compartirlo. Yo dije, bueno, si fue una explosión y evolucionó y se fue tomando forma, ok, ¿qué detuvo la explosión? Digamos, ¿por qué no seguimos evolucionando? Digamos, ¿por qué no se siguen creando otros mundos? ¿O por qué no aparece otro planeta Tierra si todo sigue? Fue así, ¿qué lo detuvo? Ahora bien, yo quiero también aclarar algo. Bueno, si no fue así, pero si en algún momento la creación surgió por surgir, digamos, ¿quién nos dio a nosotros esta capacidad, digamos, de vivir en esta tierra, digámoslo así, si no hay autor, no hay un porqué? Pero créanme que cuando voy a la Biblia y encuentro que Dios nos creó un lugar y nos puso en este lugar, y lo único que podemos hacer es disfrutar de este lugar. Gracias a Dios tengo la bendición de viajar a muchos lugares y ver realmente la creación de Dios. Hay lugares muy bonitos donde yo me he encontrado y han venido pensamientos a mi vida, en mi mente, y en algún momento yo digo, Señor, de veras, tu creación tiene una forma gloriosa, muy hermosa. Cada rincón de la tierra habla del autor y creador de todas las cosas. Y ese eres tú, Señor. Así que gracias porque me permites ver tu creación y a través de tu palabra entender que tú lo creaste es todo.
Bueno, continuamos con Génesis, pero antes quiero aclarar unos aspectos. Estamos sacando las enseñanzas más sobresalientes del libro de Génesis. Hay muchas, todos los libros tienen muchas. Nosotros lo que vamos a hacer en el propósito es sacar las más sobresalientes, el por qué fue creado Génesis. En este caso, porque nos está dando a entender la creación, que es lo que acabamos de ver. También quiero aclarar que estos Génesis nos va a abarcar más o menos 3 a 4 videos, porque todo lo que estamos viendo está más o menos programado para 1 hora y media o 2 horas. Pero para no hacerlo largo, vamos a hacer la primera parte, la segunda, la tercera y si es necesario, la cuarta. Aclaro eso para que no nos perdamos respecto a la información que estamos aprendiendo en el libro de Génesis. Ahora vamos a ver sobre lo que sigue. Otra enseñanza dice el comienzo de la historia humana. Digamos, cómo empezó el hombre a formar parte de la creación en este momento de la tierra. Según Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Define y dice, varón y hembra los creó. En este caso, Dios está dejando claro respecto al sexo y la imagen o el parentesco que nosotros tenemos a él. Nosotros necesitamos entender esto porque acuérdense que en nuestros institutos nos enseñan que venimos del mono. Bueno, si alguien quiere seguir creyendo que viene del mono, pues es libre de seguirlo creyendo. Pero la información bíblica nos da esa claridad que necesitamos. Créanme que cuando a mí me dijeron que me parecía el mono, me preocupé, era niño, no sabía cómo entender eso. Hoy que tengo la información bíblica, digo, bueno, gracias Señor, porque no vengo del mono, el mono es una creación también de Dios. Y eso ya me quitó el temor que existía, porque veía a los monos como mis parientes, pero gracias a Dios no lo son. Ahora, nosotros necesitamos tener esto claro, porque la información está fluyendo, está viniendo, y el libro de Génesis nos está aclarando. Y necesitamos formar parte de Dios y creer, todos los que ingresamos a la iglesia, que Dios hizo varón y hembra. Les hablo esto porque hoy en día está muy famoso de que hay personas que no son varones y que no son ni hembras, podríamos decir, sino que se definen un sexo intermedio. Bueno, la noticia es que el creador dice que solo dos hay. El creador, no mi persona. Yo solo estoy leyendo de la información que tenemos respecto al creador. Digamos, es como que el creador de las computadoras me dijera, mira, la computadora fue creada de esta manera, ¿verdad? Y venga, yo les diga, no, fíjense que esta tiene más memoria, podríamos decir, yo diría, el creador se me quedaría viendo, no, yo te dije que tiene solo 5 gigas, es un ejemplo. Y yo digo, no, esta tiene 10, con tal de que se venda. No, y en este caso, Dios está definiendo la existencia de dos sexos, y así es como nosotros, en mi caso, debo transmitir esa información, y es lo que estoy haciendo. También en Génesis encontramos el origen del pueblo hebreo, el pacto de Dios con ellos por medio de Abraham, como dice, para que el Señor formase el pueblo hebreo, el pueblo de Israel que hoy en día conocemos como nación, se originó a través de un pacto con un hombre llamado Abraham, que es el que recibió ese pacto y prosiguió con los primeros padres, los patriarcas, que eran Isaac y Jacob, para que se cumpliese lo que Dios había prometido, hacer de Israel una nación. Como lo entendemos, Génesis 17, verso 4, dice, he aquí mi pacto es contigo, refiriéndose a Abraham, y serás padre de muchedumbre de gente. Dios a través de este verso le hace ver a Abraham su propósito. Digamos, cuando se lo dijo a Abraham, Abraham ni siquiera tenía hijo.
Y para recibir esta promesa, como que él en algún momento diría, bueno, pues si mi hijo tengo, ¿verdad? Y fue así. Pero era el inicio o era el propósito de Dios manifestado a Abraham, para que Abraham entendiera que un día iba a existir una nación. Hoy nosotros sabemos que esa nación existe y ahí está ustedes. Y a pesar de que ha pasado muchas situaciones con ellos, siguen estando ahí. Y podemos entender que no solo ellos, sino todas las naciones del mundo también fueron establecidas con Dios. Solo que en este caso, Dios no se refiere exactamente al establecimiento como lo hizo con Israel. Recuérdense que las naciones además surgieron por muchas otras cosas, pero Israel tiene una diferencia porque Dios se reveló a Israel, a las otras naciones no. Israel, a través de Israel es como ha venido la Biblia, ha venido el conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios. ¿Por qué lo hizo? No se lo puedo explicar. Esa es la determinación de Dios, es lo que entiendo. Él es Dios, Él es Rey, Él determinó relacionarse con la humanidad a través de Israel y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar eso y bueno, en mi caso pues yo le doy gracias porque ha llegado a mi vida y me ha hecho entender lo que hoy en día entiendo. Así que con esto terminamos la primera parte. De ahí vendrá la segunda parte y ya veremos otros puntos que también el libro de Israel, perdón, el libro de Génesis nos trae.